Y de esto nos va a hablar, ¿no? Francisco Tinau Fluixà, coordinadora de hidrógeno del Instituto Universitario de Investigación CMT Motores Térmicos de la UPV, que nos va a dar una conferencia de retos y oportunidades derivadas del despliegue del hidrógeno verde. Vale, muchas gracias. También quería agradecer esta oportunidad que se nos ha dado desde InnoTransfer para presentar esta visión global. Por otro lado, tarea difícil, ¿no? Puesto que todos ustedes son expertos en distintos aspectos del hidrógeno y de la cadena de valor del mismo, y mi labor consiste aquí en tratar de recoger de una forma sucinta, en poco tiempo, esos distintos aspectos y también tratar de alertar, y uso un poco esa palabra un poco fuerte, por así decirlo, pero sobre los retos y oportunidades derivados del despliegue de la economía del hidrógeno verde, para que todos, ojalá, se revuelvan incómodos pensando que hay muchas cosas que se pueden hacer y que, en consecuencia, es nuestra responsabilidad movernos para hacerlas. Así pues, vale, gracias. He organizado la agenda de hoy hablando un poco de las características generales del hidrógeno, incidiendo sobre el aspecto de pasar de que es una materia gris obtenida a partir de un recurso fósil a un vector energético verde que tiene un alto valor estratégico. Luego me referiré brevemente a las políticas de impulso al despliegue de la economía del hidrógeno verde. Hablaré de esos retos y oportunidades que citaba antes y, finalmente, pues una transparencia con unas cuantas cifras sobre el posible impacto a 2030. Bien, es una transparencia que recoge algunos aspectos. No la voy a leer porque tiene, digamos, mucha letra, pero sí incidir que aparece como el hidrógeno es una sustancia muy abundante en la naturaleza, tiene un poder calorífico muy grande, tiene muchas ventajas, también tiene inconvenientes. Es un gas, tiene una densidad energética por unidad de volumen muy baja, es complicado de almacenar, es complicado de transportar, pero a su vez puede ser transformado a muchos efectos útiles. Puede ser transformado a efectos útiles térmicos, a la producción de energía mecánica o a la producción de electricidad, o puede ser utilizado como materia prima para la síntesis de muchas sustancias, entre otros combustibles. Así pues, el hidrógeno aparece como un vector energético, ¿vale? Esta es una palabra o este es un concepto que seguramente han oído ustedes muchas veces. ¿Cómo podríamos establecer un paralelismo para que quizás se entienda mejor? Bueno, al final estamos acostumbrados a un vector energético que es la electricidad. Desde finales del siglo XIX tenemos la electricidad como un sistema que nos permite hacer utilizable energías que existen en la naturaleza. El hidrógeno, entonces, aparece como ese vector energético que permite también hacer utilizables esas energías primarias para los usos finales. Con una ventaja, además, adicional. Es un recurso, es un vector, una sustancia almacenable, fácilmente almacenable, en comparación con la electricidad, que tiene precisamente uno de sus inconvenientes, es la dificultad del almacenamiento directo de la misma. Bueno, se dice aquí, históricamente, el hidrógeno se ha obtenido a partir de recursos fósiles. La forma más habitual, es, como ustedes ya saben, es a partir del gas natural en una refinería. Precisamente el aumento de precio del gas natural se traduce en un aumento importante de precio del hidrógeno y de los derivados de esta sustancia. Y el reto consiste en que obtengamos ese hidrógeno de fuentes renovables. ¿De acuerdo? La siguiente transparencia lo podemos ver en un esquema. Aparece como un vector que permite la descarbonización de la energía. Descarbonización, prescindimos del carbón en los portadores de energía y, en consecuencia, no generamos CO2 y con eso pues, contribuimos a ese objetivo de descarbonización. Y además puede permitir aumentar nuestra soberanía energética y alimentaria e industrial. Antes comentábamos, antes de empezar, la fuerte influencia que tiene, por ejemplo, el precio del gas natural sobre el precio del amoníaco y que además los grandes productores de amoníaco eran en los últimos tiempos pues Rusia y Ucrania y lógicamente estamos todos experimentando grandes dificultades en relación con ello. El hidrógeno verde puede contribuir a aumentar la soberanía en estos aspectos. La siguiente transparencia es una que muestra esta cadena de valor del hidrógeno. Ya en la presentación anterior se mostraba una, hay distintas alternativas. En todo caso, siempre
aparece de izquierda a derecha pues la producción, la parte central la distribución y el transporte y en la parte de la derecha pues los usos finales, ¿de acuerdo? Usos finales que en esta transparencia pues se indican muy bien. A la derecha, usos para el transporte, en todos los modos de transporte, como tal hidrógeno o quizá como un derivado del mismo, incluso, por ejemplo, en barcos donde el hidrógeno también está llamado a realizar esa descarbonización, en cambio presenta algunas dificultades. Bueno, pues se puede utilizar amoníaco como portador de ese hidrógeno. O también es difícil trabajar con hidrógeno directamente en aeronaves, pero bueno, podemos conseguir combustibles renovables que se puedan utilizar en estas aeronaves. Por supuesto, en vehículos ligeros, vehículos medios, transporte, trenes, etc. También usos directos, no sé si funciona el láser, sí. Usos directos para residencial, térmico y eléctrico, o usos en la industria, también térmico-eléctrico o para la síntesis, ¿de acuerdo? En la parte de la izquierda lo que vemos es, pues, a partir de distintas fuentes, la generación de hidrógeno, ¿vale? Es decir, que esta transparencia es incompleta porque solo habla de la producción de hidrógeno por electrólisis, ¿de acuerdo? Que evidentemente es una forma de obtener un hidrógeno de alta calidad y a partir de electricidad, que si es renovable, conduce a un hidrógeno renovable. Pero también hay otras sustancias renovables que por reformado permiten obtener hidrógeno y que es una línea de trabajo que creo que es perfectamente asumible. Hablamos también de almacenamiento, transporte, distribución, etc. La siguiente transparencia es de la Agencia Internacional de la Energía, es quizá menos habitual y creo que merece la pena que nos ayude utilizarla en este momento porque nos ayuda a entender ese papel del hidrógeno. En la parte de la izquierda se ve el sistema energético actual, digamos, unas fuentes fósiles, petróleo y gas natural, carbón, nuclear, renovables, y hay como unos anillos no conectados, ¿de acuerdo? Los anillos de los combustibles que contribuyen a los usos térmicos finales y el del vector de la electricidad, ¿de acuerdo? Pues precisamente el hidrógeno, como ven aquí en la parte de la derecha en azul, se superpone sobre esos anillos y establece puentes entre ellos, ¿de acuerdo? Ese vector que permite conectar fuentes renovables o no, idealmente renovables, pero no necesariamente tiene que serlo, pero que nos permite llegar a los usos finales de una forma alternativa a la electricidad y a los combustibles habituales, con la ventaja además de las posibilidades del almacenamiento. Bueno, hecha esta introducción, también me voy a referir en el segundo apartado muy brevemente a distintas políticas de impulso al despliegue de la economía del hidrógeno verde. Bueno, el contexto internacional, pues ya cité un documento de la Agencia Internacional de la Energía, en realidad hay muchos documentos. La Agencia Internacional de la Energía no los actualiza todos los años, pero el último es la hoja de ruta de Hydrogen and Fuel Cells en 2015, que es interesante. A nivel europeo, pues ya se ha citado el Clean Hydrogen Partnership, la Alianza para el Hidrógeno Limpio, anteriormente la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, que contribuye a colaborar, a establecer lazos de colaboración entre las industrias y los centros de investigación para favorecer el despliegue de las tecnologías del hidrógeno. La hoja de ruta de este organismo es de enero del 2019 y también incluye, pues como en otros casos, pues las tres grandes etapas de la cadena de valor del hidrógeno: la producción, la distribución y los usos finales, ¿vale? El detalle no lo voy a entrar en ellos, simplemente indicar que cada una de estas líneas que aparecen aquí, RM, pues es de roadmap, de la hoja de ruta, y marca específicamente pues distintas actividades que se pueden realizar con objetivos, con indicadores, con valores de precios, por ejemplo, objetivos de precio, objetivos de eficiencia, objetivos de capacidad. Es decir, el marco general lo tenemos hecho, se está trabajando, se actualiza continuamente, pero no podemos decir que no sabemos qué podemos hacer, mejor dicho. La cuestión es, a partir de todo ese marco general, pues digamos, hagamos cosas. En España, pues ya se hizo la hoja de ruta
En octubre del 2020 se publicó por parte del MITECO, creo que es un documento interesante, se hizo una estrategia bottom-up, es decir, por consulta a todos los agentes, empresas, centros de investigación, universidades, la propia administración, y marcó una serie de objetivos que se detallan en la transparencia siguiente. Bueno, ya la secretaria autonómica nos ha comentado la estrategia del hidrógeno verde en la Comunitat Valenciana, así que no la voy a desarrollar. Precisamente, volviendo a la hoja de ruta del hidrógeno verde, pues volvemos a considerar los tres grandes bloques: producción, almacenamiento, distribución, transporte, y los usos finales se vuelven a repetir pues en movilidad, en uso industrial, en tema de integración sectorial, que esto es un aspecto que también igual merece la pena comentar. El hidrógeno aparece como un elemento muy importante para establecer la ligazón necesaria entre las energías renovables, muchas de ellas no programables, no despachables, no acumulables de per se, y podemos en ese momento, mediante la intervención del hidrógeno, contribuir a almacenar esas energías para que sean utilizables en los momentos en los que se precise. ¿De acuerdo? Bien, la hoja de ruta estableció objetivos a 2050, es el gran objetivo de la descarbonización en toda la Unión Europea, pero para 2030 ya marca una serie de objetivos que, bueno, unos puede que pequen de ambiciosos, otros son más realistas y otros realmente sí que se van a cumplir prácticamente. Destaca un incremento muy importante de la potencia de generación de hidrógeno a partir de electrólisis, 4 gigavatios, me parece que el total de 2050 es de 50 gigavatios. Digamos, hay una necesidad de generar hidrógeno mediante esta tecnología. ¿De acuerdo? El uso en la industria, el uso en movilidad, en trenes, en ferrocarriles, etc. Bien, en cuanto al plan de recuperación, transformación y resiliencia, de alguna forma recogió esos resultados de la hoja de ruta del MITECO y lo trató de plantear a nivel de convocatorias. Hay 4 líneas dentro de la componente 9, que es la hoja de ruta del hidrógeno renovable y la integración sectorial. Es una componente que está relacionada a su vez con la componente 6, de movilidad sostenible, segura y conectada. Recordamos que el hidrógeno es un elemento muy importante para favorecer alcanzar esos objetivos de movilidad sostenible. Y concretamente las convocatorias que salieron en marzo del 22 corresponden a la línea 1, impulso de la cadena de valor innovadora y de conocimiento con medidas de apoyo a la PYME y centros tecnológicos, y la línea 3, desarrollo de proyectos singulares pioneros para la introducción del hidrógeno verde, ¿vale? Conocidos también como valles de hidrógeno. Están pendientes la línea 2 de un gran clúster nacional de hidrógeno renovable y las medidas complementarias de apoyo a los IPCEIs y demás. En cuanto al apartado 3 de los retos y oportunidades derivados del despliegue de la economía del hidrógeno verde, bueno, en realidad podríamos decir, no exagerando un poco, está todo por hacer. Bueno, no es verdad, hay muchas cosas hechas, pero se pueden hacer muchas cosas. Quizá voy a poner un símil que quizá de exagerado, a lo mejor no tanto. Imaginemos que estamos al final del siglo XIX y aparece una cosa nueva que es la electricidad. Y aparece prometedora porque permite generar energía mecánica en motores, permite iluminar, permite realizar procesos electroquímicos, permite muchas cosas. Bueno, ahora estamos en una situación en la que aparece un nuevo vector, el hidrógeno, tenemos todo el conocimiento anterior acumulado y tenemos muchísimas posibilidades. Bueno, pues aprovechémosla. ¿Y dónde las podemos aprovechar? Pues en la producción, en la electrólisis, en el reformado de renovables, en la gasificación de biomasa, en el transporte y distribución del hidrógeno, en el almacenamiento del mismo, a presión, líquido, en compuestos químicos, acompañando a portadores, en síntesis de otras sustancias, en estaciones de repostaje, necesitamos dispositivos de suministro y de medida, a la conversión final, en pilas de combustible, en motores de combustión interna, en turbinas de gas, ¿vale? Quizá no sea
lo que más aparece en los papeles, pero las turbinas de gas, tanto en aviación como en aplicaciones estacionarias e instalaciones de cogeneración, son susceptibles de admitir hidrógeno verde, en particular las instalaciones de cogeneración fijas. Entonces, tenemos esas posibilidades, ¿de acuerdo? También el uso directo en calderas y quemadores, ¿por qué no la caldera doméstica de nuestra casa quemando hidrógeno? Y como materia prima para la producción de los combustibles sintéticos, los e-fuels, tanto para aplicaciones terrestres como en aviación. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la situación? Bueno, por dar 4 flashes, bueno, no hay un mercado del hidrógeno verde. Seguro que todos nos hemos planteado, ¿cuánto cuesta el hidrógeno verde? Y la respuesta va desde un valor, digamos, muy bajo, 4 euros por kilo, a 100 euros por kilo. Porque no hay tal mercado. Depende mucho de las cantidades, depende de la pureza también, pero sobre todo depende de la cantidad a suministrar, ¿de acuerdo? Luego hay oportunidades de desarrollo para ello. Los valles de hidrógeno aparecen como una oportunidad importante. Yo creo que además en la Comunidad Valenciana, que tenemos un entorno geográfico relativamente pequeño, pues podríamos aprovechar esta posibilidad. ¿Qué quiere decir este concepto de valle de hidrógeno? En realidad lo que se pretende es, en un entorno geográfico limitado, digamos por debajo de 100 kilómetros de distancia, considerar todas las actividades de producción, distribución y consumo, de manera que de esa forma integremos todas las posibilidades hacia la descarbonización. Lógicamente, cuando hablamos de hidrógeno verde, tendremos que certificarlo de alguna forma y también aparece ahí en este momento un problema, pero una oportunidad para buscar el procedimiento para esa certificación a partir de esas energías renovables. También decía, las calderas de gas domésticas o las calderas industriales. Bueno, aparece cada vez más en este momento los fabricantes de calderas domésticas, por citar un ejemplo simple, del Hydrogen Ready. Son calderas de gas natural que en el momento en el que en la red de suministro de gas natural haya porcentajes significativos de hidrógeno, que pueden empezar en el 10, quizá llegar al 30, quizá en el límite al 100, pues esa misma caldera que tenemos colgada en la cocina de nuestra casa sirva también, funcione también, ¿de acuerdo? El ejemplo es doméstico, pero también vale para calderas industriales, en comunidades de vecinos o grandes dispositivos de combustión. O en motores de cogeneración. Muchos fabricantes en Europa en este momento, en motores de cogeneración, están ofreciendo el Hydrogen Ready para esos motores de cogeneración que ahora mismo están funcionando con biogás, biometano o gas natural. También querría resaltar la importancia de la colaboración entre empresas y universidades para las actividades de I+D. Lógicamente, en este foro InnoTransfer, todos ustedes que están aquí están convencidos de ello, bien porque están en el ámbito de la empresa y están en este momento, o bien porque estamos en el ámbito de la universidad, de los centros de investigación. También extendería esta colaboración a la administración. La primera cosa que nos viene a la cabeza en la administración siempre es la financiación, pero también la regulación, ya se citaba en la presentación de la secretaria autonómica. Y, desde luego, los permisos. Acelerar los permisos sería quizá una cosa muy importante para conseguir la viabilidad de los proyectos en plazos razonables. Bueno, he enumerado estas retos y oportunidades. ¿Son un trabajo académico? Bueno, quizás sí, pero quería completarlo diciendo cuáles son los sistemas, componentes, ¿vale?, que son los electrolizadores, los reformadores, los sistemas de captura de CO2 para no hidrógeno verde, pero sí hidrógeno azul, de manera que capturamos el CO2 de sustancias fósiles o capturamos el CO2 de combustibles renovables, que luego se puede utilizar este CO2 para conseguir combustibles sintéticos. Todos los sistemas de almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno, las pilas de combustible para aplicaciones móviles, desde motocicletas hasta camiones con 1 megavatio de potencia instalada, para barcos, para aviones,
motores de combustión interna, las turbinas de gas, los quemadores y los sistemas de certificación y de verificación. Y decía, ¿es una lista académica? Sí, quizá, pero bueno, voy a poner 3 ejemplos. 1, ejemplos de colaboración entre empresas relativamente pequeñas con centros de investigación que conducen a un producto. La empresa de hidrógeno verde de Levante integra stacks de electrolizadores y vende un sistema completo de electrolizador combinado con una instalación fotovoltaica en la Comunidad Valenciana, como el propio nombre indica. Otro ejemplo del sistema de repostaje de hidrógeno, una empresa SIE en Zaragoza, seguro que todas hemos experimentado. La alarma, me acaba el tiempo. Bueno, pues hace un producto que se vende, ¿de acuerdo? O un compresor para almacenamiento de hidrógeno 900 bares por la empresa Hyperbaric en Burgos. Así que, como se acabó el tiempo, paso a la última transparencia, que es de la Asociación Española del Hidrógeno, que marca unas grandes cifras de lo que puede ser a 2030 objetivos de empleo, 227.000 nuevos puestos de trabajo, un volumen de inversión, volumen de mercado, mejor dicho, de 1.300 millones de euros, del orden de 15 millones de toneladas de CO2 evitados, una inversión acumulada de 3.560 millones de euros, 140.000 vehículos eléctricos con pila de combustible y todo ello desde el aspecto que no he citado en la presentación, de la siempre preocupación, hablamos de hidrógeno, seguridad, bueno, pues realmente existen más de 200 años acumulados de experiencia en el uso del hidrógeno y no debería asustarnos más allá de repostar gasolina, gas natural o de un enchufe en nuestra casa al alcance de los niños. Pues nada más, muchas gracias por su atención.